Primera parte. La promesa en la milpa. María era viuda y vivía con su hijo Pedro, de 7 años, en una casita de adobe en las montañas de Oaxaca. Ese año hubo una gran sequía. El maíz apenas llegó a las rodillas y ya estaba seco. Pedro tenía fiebre alta, los labios partidos, y no dejaba de pedir agua. María le dio las últimas sobras de atole de maíz y ella solo tomó agua fría. Por la noche, la fiebre de Pedro bajó, pero él ya no volvió a abrir los ojos. Murió. María no lloró. Lo enterró en medio de esa milpa seca y con piedras hizo un pequeño montículo. Se arrodilló en la tierra, la golpeó con las palmas y dijo: «Pedro, espérame. Cuando el maíz vuelva a crecer, podré traerte de vuelta». La gente del pueblo creyó que se había vuelto loca. El padre dijo que estaba profanando las almas. María no escuchaba a nadie. Todos los días iba a la milpa a regar. Cargaba cubetas de agua desde el arroyo que quedaba a 2 kilómetros, una tras otra, sobre esa tierra sin esperanza. Los vecinos movían la cabeza y decían: «Ella le habla a los muertos». María lo oía, pero no respondía. Solo se decía a sus propias manos: «Manos, tienen que aguantar un año más». Ese año la temporada de lluvias llegó muy tarde. La primera lluvia cayó a finales de octubre. Segunda parte. La planta de maíz no habla. Al año siguiente, junto al montículo de la tumba, creció una planta de maíz. Solo una. María se arrodilló frente a ella y tocó la hoja verde con la punta de los dedos. La hoja tembló un poco, como si respondiera a su caricia. Ella dijo en voz baja: «¿Eres tú?». La planta no respondió. El viento la movía de un lado a otro, como un niño que niega con la cabeza. María empezó a hablarle a esa planta de maíz. Le contaba lo que pasaba durante el día. ¿Qué vaca había parido un ternero? Que había llegado al pueblo un vendedor de paletas, que se había roto la cuerda de la campana de la iglesia. Hablaba despacio, como quien arrulla a un niño dormido. Por las noches dormía al borde de la milpa y cubría la planta con su vieja cobija para que no le hiciera daño la helada. La gente del pueblo empezó a llamarla María la Loca. Los niños le tiraban piedras desde lejos. María no les hacía caso. Solo tenía ojos para aquella planta de maíz. Ya le llegaba a las rodillas y su tallo estaba más derecho y más fuerte que todos los demás maíces de su milpa. Una noche soñó con Pedro parado en medio de la milpa, vestido de blanco, con una mazorca en la mano. Él le dijo: «Mamá, tienes que seguir regando». María despertó y encontró la almohada mojada. No eran lágrimas, era rocío. Ella no sabía si ese rocío venía del cielo o de la tierra. Tercera parte. La voz en el pozo. Llegó otra vez la sequía. El arroyo se secó, y el camino para cargar agua se convirtió en un camino para cargar lodo. María se levantaba a las 3 de la madrugada, aprovechando el fresco de la noche para caminar 4 kilómetros hasta otro río. Sus hombros se llenaron de callos y las plantas de sus pies se rajaron, pero nunca dejó de llevar agua ni un solo día. La planta de maíz ya le llegaba a la cintura. Sus hojas tenían un vellón plateado. Era más alta, más verde y más fuerte que cualquier otro maíz de la milpa. Una mariposa de alas anaranjadas, como el cempasúchil del Día de Muertos, se posaba siempre en la hoja más alta. Un día, cuando María fue al río a buscar agua, encontró un papel en el borde del pozo. En el papel solo había una frase: «Ya has regado 1300 cubetas. ¿Es suficiente?». María no sabía leer. Guardó el papel en el pecho y fue donde el maestro del pueblo para que se lo leyera. El maestro le preguntó: «¿Quién escribió esto?». María no respondió, pero ella lo sabía. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la milpa y le dijo a la luna: «1300 no son suficientes. 10.000 tampoco. Voy a regarlo hasta que vuelva, las que hagan falta». Apenas dijo esas palabras, se oyó un ruido dentro del pozo, como si algo hubiera subido desde el fondo. María se asomó. El agua del pozo brilló un instante, como si alguien hubiera encendido una lámpara dentro de ella. No se lo contó a nadie. Hay cosas que no se pueden decir, porque si se dicen, dejan de cumplirse. Cuarta parte. El perro de 3 patas. María no estaba sola.
Tenía un perro que se llamaba Correcaminos. Ese nombre lo puso Pedro porque el perro había nacido con solo 3 patas y cojeaba tanto que no podía correr. Pedro decía: «Si lo llamamos Correcaminos, tal vez se vuelva más rápido». No se volvió más rápido, pero vivió más que cualquier otro perro del pueblo. Correcaminos acompañaba a María a la milpa todos los días. Se echaba junto a la planta de maíz y no se movía, como una piedra gris. A veces, cuando María se cansaba y se dormía sentada en la tierra, Correcaminos le apoyaba la cabeza en las piernas y vigilaba la planta por ella. Una tarde, María se cayó en el camino cuando iba por agua. Se golpeó la rodilla contra una piedra y le sangró la pierna. Se sentó en el suelo, quiso levantarse, pero la rodilla no le respondía. Correcaminos se puso frente a ella y estiró su única pata trasera. María sonrió. «¿Quieres que me apoye en tu pata?». El perro no respondió, pero mantuvo la pata estirada hasta que María logró ponerse de pie. Esa noche, cuando ya oscurecía, María se sentó junto a la milpa y le dijo a Correcaminos: «Tú me lo dejó Pedro. Tenía miedo de que yo me quedara sola». Correcaminos le lamió la mano. Eso fue todo lo que pudo decir. María le acarició la cabeza. Supo entonces que hay amores que no mueren, solo cambian de cuerpo para quedarse. Quinta parte. Las lágrimas de la Virgen. Ese año, el día de la Virgen, todo el pueblo fue a la iglesia. María no fue. Se quedó en su milpa cuidando aquella planta de maíz. Ya era más alta que ella. El tallo era grueso como el brazo de un hombre adulto y las mazorcas colgaban pesadas, con granos blancos y brillantes como dientes. Cuando oscureció, María oyó pasos detrás de ella. Volteó y vio a una mujer de pie bajo la luz de la luna. La mujer vestía un manto azul desteñido. Tenía arrugas en la cara y callos en las manos. Parecía una campesina indígena como cualquier otra. Pero en sus ojos había una luz que no era reflejo de la luna, sino que nacía de adentro. «¿No vas a la iglesia?», preguntó la mujer. «Yo rezo aquí», dijo María. «¿Le rezas al maíz?». «Le rezo a mi hijo». La mujer se acercó a la planta de maíz y tocó una hoja. Al instante, la hoja se puso tibia como una mano. La mujer dijo: «¿Sabes de dónde viene el maíz? Dios hizo a los hombres con maíz, porque el maíz es lo único que nace de la tierra, y cuando se muere se vuelve a sembrar, y cuando se siembra vuelve a crecer». María se arrodilló, no porque hubiera reconocido a la mujer, sino porque cuando ella tocó la hoja, toda la planta empezó a hacer un ruido muy suave, como si alguien cantara una canción vieja dentro de ella. «¿Mi hijo puede volver?», preguntó María. La mujer no respondió. Sacó un pelo de elote de su manto y lo puso en la mano de María. Luego se fue. María miró aquel pelo de elote. Era de un amarillo tan brillante que parecía un mechón de cabello. Sexta parte. La primera mazorca. La planta de maíz por fin dio una mazorca. Solo una. Era tan grande como un puño cerrado, y los pelos de elote colgaban como rizos. María no se atrevía a cortarla. Pasó todo el día sentada junto a la milpa mirando esa mazorca. Correcaminos estaba echado a su lado, levantando la cabeza cada tanto para mirarla. Al atardecer, María se puso de pie, caminó hacia la planta, estiró la mano y la volvió a jalar. Se dijo a sí misma: «¿Y si después de cortarla no hay nada? ¿Y si es solo maíz común? ¿Y si Pedro no está dentro?». La cortó. Fue deshojando la mazorca hoja por hoja. Cada hoja hacía un ruido seco como cuando se pasa una página. Al final, cuando quedaron al descubierto los granos de maíz, estaban todos ordenados, parejos, blancos, brillantes como dientes recién salidos. Pero no había nada. No había Pedro. Solo una mazorca común y corriente. María se sentó en el borde del surco con la mazorca entre las manos y se echó a llorar. Le temblaban los hombros. Correcaminos le empujó la mano con el hocico, pero ella no le hizo caso. Lloró hasta que salió la luna, lloró hasta que se apagaron las estrellas, lloró hasta quedarse sin voz. Entonces oyó una voz, muy pequeña, muy delgada, como un insecto, como la respiración de un bebé. Acercó la mazorca a su oído. Esa voz salía de entre los granos y decía: «Mamá, no llores más, yo estoy aquí». María se quedó helada.
Dio vuelta la mazorca y vio que en la fila del medio había un grano más pequeño que los demás, con forma de corazón. En ese grano había un puntito negro como una pupila. Supo entonces que era Pedro. Séptima parte. El grano no habla. María puso esa mazorca en su altar, junto a una vela prendida. Todos los días le hablaba, como antes le había hablado a la planta. Le contaba las novedades del pueblo, que el hijo del herrero se había casado con la hija del panadero, que habían puesto una campana nueva en la iglesia, que el burro del presidente municipal se había caído en una zanja. Le contaba todo, menos lo cansada que estaba. El grano con forma de corazón no se movía, pero tampoco se pudría. María trató de despegarlo con las uñas, pero no pudo. Estaba metido en la mazorca como una piedra encajada. Un día llegó el padre a visitarla. El padre ya era viejo y caminaba con bastón. Cuando vio la mazorca en el altar, frunció el ceño y dijo: «María, ¿no juegues con la comida? Eso es maíz, no es una reliquia». María no dijo nada. El padre estiró la mano para tomar la mazorca, pero Correcaminos se le tiró encima y le mordió el pantalón. No lo soltó. Cuando el padre se fue, María le dijo a la mazorca: «¿Ves? Hasta el perro te defiende. ¿Cuándo vas a salir de una vez?». No hubo respuesta, pero los pelos del elote se movieron un poco, como un bostezo. Eso fue el principio. A partir de esa noche, María ya no durmió en su cama. Durmió debajo del altar, con la mazorca en su almohada. Correcaminos dormía a sus pies. Así estaban los tres en el suelo de la cocina: una mujer vieja, un perro cojo y una mazorca. De madrugada, María despertaba varias veces para tocar la mazorca. Siempre estaba tibia, un poco más caliente que su propia mano, como si alguien acabara de levantarse de la cama. Octava parte. El hombre que llamó a la puerta. Una noche de lluvia llamaron a la puerta. María abrió. En la puerta estaba un hombre alto y flaco, empapado. Dijo llamarse Andrés, que era un talabartero de paso y que quería pedir posada. María lo dejó pasar y le sirvió un plato de atole de maíz. El hombre lo tomó, pero no dejaba de mirar la mazorca que estaba sobre el altar. «¿Eso es tuyo?», preguntó. «Sí». «¿Por qué lo tienes ahí?». «Porque dentro está mi hijo». Andrés no se rió. Sacó una navaja del bolsillo y le dijo a María: «¿Crees que pueda tallarlo?». María lo miró largo rato. Afuera llovía fuerte, el viento sacudía la puerta. Correcaminos estaba sentado frente al altar, mirando a Andrés con una fiereza que nunca había tenido. «Tállalo», dijo María. Andrés tomó la mazorca y pasó la navaja una vez. Los granos empezaron a caer. Uno tras otro rodaban por el suelo, caían sobre el altar, caían sobre los pies de María. Todos eran blancos como huesos. María no se movía. Correcaminos tampoco. Andrés seguía tallando, y los granos seguían cayendo como lágrimas. Entonces se detuvo. Lo que quedaba en su mano no era un olote, era una figura pequeña, del tamaño de un puño, gordita, con brazos y piernas, con nariz y ojos. La boca estaba un poco abierta, como si sonriera, como si estuviera a punto de decir mamá. María extendió la mano y recibió la figura. Bajó la cabeza y las lágrimas cayeron sobre la carita labrada. Pero la figura no se mojó. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas como el agua de lluvia resbala por las hojas del maíz. Levantó la cabeza para darle las gracias. En la puerta ya no había nadie. Seguía lloviendo, pero el umbral estaba seco. Andrés no había dejado huellas. Novena parte. La figurita habló. María puso al pequeño Pedro en su almohada. Por la noche despertó y vio que la figurita se había dado vuelta. A la mañana siguiente, los dedos de la figurita se movieron. Al tercer día, abrió los ojos. Esos ojos eran pequeños, negros, como 2 granos de maíz. María no se atrevía a tocarlo por miedo a romperlo. Le hizo una cama pequeña con un trapito. La puso sobre el altar y allí siguió prendiendo la vela todos los días. Correcaminos subía a verlo cada mañana. Lo olfateaba suavemente y luego se alejaba, como si quisiera asegurarse de que seguía allí. Al 7º día el pequeño Pedro habló.
Su voz era muy baja, como el viento cuando pasa por la milpa, con un ruido de hojas secas. Dijo: «Mamá, todavía no puedo crecer. Tienes que volver a sembrarme». María no quería. Después de tanto esfuerzo para tenerlo en sus manos, ¿cómo iba a sembrarlo otra vez? El pequeño Pedro dijo: «Si no me siembras, voy a quedar así de pequeño para siempre. Si me siembras, el año que viene podré crecer un poco más». María lo enterró en la milpa llorando, en el mismo lugar donde había estado la planta de maíz. Apretó la tierra con las palmas, igual que había hecho con la tumba de Pedro. Pero esta vez no dijo «espérame», dijo «vuelve pronto». Correcaminos se sentó junto al montículo y soltó un ladrido. No era un ladrido cualquiera. Era ese sonido grave, ronco que sale de la nariz cuando un perro se despide. Esa noche, María soñó con la milpa. Toda la milpa brillaba. Cada mata de maíz tenía luz propia. Pedro estaba en medio de ella, del tamaño de un niño de 1 año, y le hacía señas con la mano. Ella corrió hacia él, pero por más que corría, no lograba alcanzarlo. Cuando despertó, la almohada estaba mojada. Esta vez no era rocío, eran lágrimas. 10ª parte. El maíz que nunca se acaba. Al año siguiente, en aquella milpa crecieron cientos de matas de maíz. No una sola, sino cientos. Crecieron todas juntas, tan apretadas que las hojas se tocaban y hacían un ruido menudito, como si un grupo de niños estuviera susurrando. María envejeció. Ya no podía cargar cubetas de agua, apenas podía llevarlas de una en una. Correcaminos también envejeció, y después de caminar unos pocos pasos tenía que pararse a jadear. Pero la milpa ya no necesitaba que María la regara. Las lluvias llegaban a tiempo, el sol no quemaba demasiado, y los maíces crecían solos, mejor que todos los demás de la región. Cuando llegó la cosecha, María entró en la milpa. Cada mazorca era larga y gorda. Deshojó una. Dentro había hileras e hileras de granos blancos, parejos, brillantes, como dientes recién salidos. Pero la disposición de los granos no era en líneas rectas, era en espiral. Y en el centro de cada espiral, como una joya, había un grano con forma de corazón, un poco más oscuro que los demás, color de tierra mojada, color de pupila. María lloró. Esta vez no se contuvo, se sentó en medio de la milpa abrazada a la mazorca y lloró como una niña. Pedro no había vuelto, pero ella sabía que Pedro estaba allí. Estaba en cada grano, en cada viento, en cada lluvia. Ya no era solo su hijo, era la semilla de esa tierra. Muchos años después, María murió. Murió en medio de la milpa, recargada contra la mata más grande de maíz. Correcaminos murió a sus pies. La gente del pueblo los enterró juntos en el centro de la milpa. No hubo padre, no hubo ceremonia. Solo paletadas de tierra, una tras otra. Al año siguiente, la milpa dio más maíz que nunca. Dio más maíz que cualquier otra milpa de todo Oaxaca. La gente dice que es porque la madre muerta sigue regando desde abajo. En cuanto al grano con forma de corazón, nadie lo corta. Crece en la milpa temporada tras temporada y nunca envejece. Algunos dicen haber visto a un niño descalzo corriendo entre los surcos, seguido de un perro de 3 patas. A su paso, las matas de maíz se inclinan un poco, como si les hicieran un saludo de camino. Ese niño corre rápido, ese perro también corre rápido. Dicen que los perros de 3 patas no pueden correr. Es porque no han visto a este. Se llama Correcaminos. Primera parte. El juramento frente a la cruz. Esteban era carpintero y vivía en un pueblecito llamado Piedra de la Virgen, en Guerrero. Su oficio era conocido en toda la región. Lo que mejor hacía eran cruces, no cruces lisas y barnizadas como las de la iglesia. Las suyas tenían corteza, conservaban los nudos, parecían recién cortadas del árbol. La gente del pueblo decía que sus cruces hablaban. Era una manera de decir. Pero su esposa Clara sabía que no era una manera de decir. En las noches, en el taller de Esteban, aquellas cruces hacían un ruido muy leve, como si la madera respirara. Clara le preguntó: ¿Tú oyes eso? Esteban sonrió. Sí, están aprendiéndose sus oraciones. Ese año, el hombre más rico del pueblo, don Roberto, que tenía muchos borregos,
Fue a verlo. Le encargó una cruz para ponerla en el crucero del cerro. No era para rezar. Era para marcar el límite de su potrero. Don Roberto dijo: «La quiero bien alta y bien grande, para que todos sepan que ese cerro es mío». Esteban aceptó el trabajo. Hizo la cruz en 7 días y 7 noches. Cuando la levantaron en el cerro, medía 3 metros. Era de pino. Tenía 2 nudos que parecían 2 brazos extendidos al cielo. Don Roberto quedó muy contento. Pagó, pero no dio las gracias. Clara se paró en la puerta de su casa, miró la cruz en lo alto del cerro y le dijo a Esteban: «No debiste hacerle una cruz a ese hombre». Esteban bajó la cabeza, se sacudió el serrín de las manos y dijo: «La madera no escoge a su dueño». Esa noche la cruz se cayó. No la tumbó el viento, no la tumbó la lluvia. Se cayó sola y cayó hacia el lado de la casa de don Roberto, como un dedo que señala. Don Roberto creyó que Esteban lo había hecho a propósito. No dijo nada, pero no lo olvidó. Segunda parte. La noche de la traición. 3 meses después hubo un incendio en el pueblo. Se quemaron más de 10 casas. También se quemó el taller de Esteban. Todas sus herramientas, toda su madera y las 12 cruces que tenía sin terminar, todo se volvió carbón. La gente dijo que había sido un cortocircuito. Esteban no lo creyó, porque él conocía el olor del fuego. No olía a cable quemado, olía a petróleo. No tenía pruebas, pero sabía quién había sido. Esteban no fue a denunciarlo. Al día siguiente empezó a limpiar los escombros. Recogió ladrillo por ladrillo, sacó clavo por clavo. Clara estaba a su lado sin decir nada, apenas ayudándole a arrastrar los tablones que no se habían quemado del todo. Alguien le preguntó: «¿No vas a ir a pedirle cuentas a don Roberto?» Esteban movió la cabeza. «No tengo pruebas. Aunque las tuviera, no iría. Porque si voy, él me mata. Y si él no me mata, lo mato yo. Así pierdo de cualquier modo». Clara oyó esas palabras. Esa misma noche hizo un atillo, se lo echó al hombro y se fue. No dijo a dónde. Esteban no la detuvo. Solo se quedó sentado entre los escombros mirando la cruz del cerro, que seguía tirada en el suelo. Nadie la había levantado. 3 días después de que Clara se fuera, empezaron a morir las vacas de don Roberto. No morían de enfermedad, morían de miedo. A todas se les ponían los ojos muy grandes, se les saltaba la lengua como si hubieran visto algo. El veterinario no encontraba la causa. Los viejos del pueblo decían: «Es la madera que está hablando». Don Roberto oyó eso y se puso pálido, pero no dijo nada. Esteban seguía sentado entre los escombros. No sonreía. Sabía que algunos castigos no los pide la gente. Los pide la madera sola. Tercera parte. La madera no guarda rencor. 1 año después, don Roberto se enfermó. No era una enfermedad común. No podía comer, no podía tomar agua. Tenía los labios resecos, partidos. Parecía que se estuviera muriendo de sed. Los médicos no encontraban nada. La familia lo llevó al hospital de la ciudad. Le hicieron todos los estudios. El resultado fue: no tenía ninguna enfermedad, pero su cuerpo se estaba secando, como un árbol al que le cortaron la raíz. Mandaron a buscar a Esteban. El mensajero llegó llorando, se arrodilló frente a él y le suplicó que fuera a verlo. Esteban se quedó callado mucho rato. Luego se levantó, recogió del suelo un pedazo de carbón negro y se lo guardó en la bolsa. Fue con el mensajero. Don Roberto estaba acostado en una cama de sábanas blancas. Tenía los labios blancos, los ojos hundidos. Cuando vio entrar a Esteban, quiso hablar, pero de su garganta solo salió un silbido seco. Esteban se paró junto a la cama, sacó el carbón de la bolsa y lo puso junto a la almohada de don Roberto. «¿Te acuerdas de aquella cruz?», preguntó Esteban. Los ojos de don Roberto se movieron un poco. Fue lo único que pudo hacer. «Cuando se cayó, no cayó hacia tu casa, cayó hacia el crucero del cerro. Tú no fuiste a verlo, por eso no lo sabes. Lo que señala no es tu casa, señala el camino de la derecha, el camino donde tiraste el cuerpo de tu hermano. Tu hermano lleva 3 años pudriéndose allí, sin cruz, sin nombre». Don Roberto lloró.
Cuando lloraba, de su garganta salía un ruido que parecía un perro aullando con el viento. Todos los que estaban en la habitación lloraron. Esteban no lloró. Recogió el carbón de junto a la almohada, lo apretó en su mano y se fue. Al día siguiente, don Roberto empezó a tomar agua. Al tercer día empezó a comer. Al séptimo día se levantó de la cama. Mandó a cavar en el camino de la derecha, en el crucero del cerro. Cavaron 3 horas. Encontraron un montón de huesos blancos. Con sus propias manos, don Roberto puso aquellos huesos en una caja de madera. La caja la había hecho Esteban. No tenía barniz, tenía corteza y 2 nudos que parecían 2 brazos cruzados. Los huesos se enterraron detrás de la iglesia. No hubo rezos, no hubo misa, solo Esteban parado a lo lejos con un pedazo de carbón apretado en la mano. Lo apretó hasta que oscureció. Después alguien le preguntó: ¿por qué lo salvaste? Esteban miró sus manos negras y dijo: la madera se quema y se vuelve carbón. El carbón no guarda rencor, el carbón solo da calor. Ese carbón lo pusieron después en lo alto de la cruz del cerro. La cruz ya estaba levantada otra vez. Esta vez no era para marcar un terreno, era para señalar el camino. En el crucero, cada camino tenía su destino. Clara nunca volvió, pero el primer día de la temporada de lluvias, alguien dejó frente a la puerta de Esteban un tronco mojado. En el tronco había unas letras muy pequeñas grabadas. Eran tan chiquitas que casi no se podían leer. Los viejos del pueblo decían que decían: la madera no escoge a su dueño, pero yo sí. Esteban recogió aquel tronco, lo abrazó contra su pecho y se sentó en el umbral a esperar que pasara la lluvia. La lluvia no pasó. Tampoco llegó nadie. Pero cada año Esteban labró ese tronco y lo convirtió en una cruz nueva. Las ponía junto a la puerta. Pasaron los años y se juntaron allí más de 10 cruces, grandes y chicas, altas y bajas. Los que pasaban preguntaban: ¿esto es un cementerio? Esteban decía: no, es alguien que espera para encontrar el camino. El carbón aquel seguía en lo alto de la primera cruz. Ya no era negro. La lluvia lo había vuelto blanco como un hueso. Pero todavía estaba allí, como un corazón que ya no puede latir, pero que todavía da calor.